¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para cada uno de ustedes, bendiciones, bienvenidos a una nueva transmisión de Tiempo de Reunión, al repaso de la escuela sabática que ya nos tiene juntos desde hace varios años, este trimestre comenzando con las primeras lecciones de la lucha por la identidad. Y tengo, el honor de estar acompañado por Carlos, el autor, coordinador general de esta lección. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Roberto, muy bien, gracias a Dios. Aquí recuperándome todavía de la voz, pero muy, muy contento de poder discutir estos temas tan importantes contigo y con nuestros amigos y hermanos que nos acompañan de costumbre. Estamos recién todos volviendo de nuestros viajes, ¿no? De las fiestas de los tabernáculos. Sé que estuviste en Estados Unidos, nosotros acá también en la provincia de Córdoba. La verdad fue todo de bendición, pero recién acomodándonos y volviendo al ruedo. Así mismo es, fue de mucha bendición también para nosotros y, ¿verdad? Lo decimos con la intención de animar a todos aquellos que todavía no se han animado a participar de alguna de estas festividades, ¿verdad? Estas fiestas sagradas que se encuentran en la palabra de Dios y que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Les animamos para que ¿verdad? Ocasiones futuras estén con nosotros participando del gozo, de, de compartir juntos en armonía y celebrar juntos, ¿verdad? Las bendiciones que Dios nos ha dado a través de todo el año. Así es, amén. Es una bendición enorme, es como un pequeño adelanto del cielo, así lo veo yo. Y esperemos que también estén ahí escuchándonos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Los saludamos a todos los que estén unidos ahí en el chat y esperemos también que haya una nueva audiencia, ¿no? Sé que hay muchos nuevos invitados que han conocido que están estas transmisiones. Hemos presentado esta escuela sabática también allá en lo que fue la fiesta de los tabernáculos. El último sábado de la fiesta estuvimos estudiando lo que fue la primera lección del trimestre, así que esperemos que todos esos hermanos puedan estar hoy acompañándonos o si no a través también del video que va a quedar ahí guardado. Y a los que están acá siempre les pedimos también que puedan compartir, así este mensaje que es muy importante pueda llegar también a otros. ¿Qué te parece, Carlos, si empezamos orando? Te pido si puedes tener una palabra de oración, así nos introducimos en lo que es el estudio. ¿Cómo no? Los invitamos a orar. Nuestro buen Padre y Dios de amor, alabamos tu nombre y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra juntos, de abrirla y saber que hemos de encontrar palabras de vida en ella. Te pedimos, oh Dios, que nos dirijas en este repaso de principio a fin. Y las lecciones extraídas marquen un antes y un después en nuestra comprensión de los principios de tu reino.
Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir la pantalla donde tenemos nuestro PowerPoint con la lección número 3, el reino de Dios y las relaciones. Dicho sea de paso, estoy contento de estar acá con vos, pero también estamos cubriendo ahí a Leandro, que le decíamos que pueda estar mejor de salud. Sé que bueno, pasaron momentos complicados con Pamela también, así que esperemos que estén mejor. Y Daniel, que también está volviendo de viaje de Brasil, quien estuvo allá con Adrián, con Rogerio, también le mandamos un saludo. Y bueno, a todo el resto, no sé cómo estarán Arturo, Jonathan, hace rato que no estamos juntos. Ahí este noviluño que pasó, no pudimos juntarnos todos, estamos ahí como todavía un poco revolucionados, pero saludos ahí a todos nuestros compañeros también, acordándonos de ellos, ¿no? Lección número 3, la lucha por la identidad, es el título del folleto que pueden descargar de tiempodereunión.com. ¿Sí? Pueden descargarse el folleto digital o mismo están los archivos para imprimir, así lo pueden tener también a modo de colección y esto también es un estudio bíblico hecho y derecho, ¿no es cierto?, para directamente poder compartir con otras personas, al igual que las lecciones pasadas, ¿no?, del principios de interpretación, la divinidad, la primera parte de Apocalipsis. No se pierdan todo ese material que está genial para poder usar como estudios bíblicos. Pero hoy nos trae, como dijimos, el reino de Dios y las relaciones. Es el título para esta semana. Y como siempre vamos a entrar en esta dinámica de preguntas y respuestas. Acá tienen los textos bíblicos en pantalla. Y si querés, Carlos, te pido que si querés empezar con lo primero. Muy bien, sí, vamos a leer la primera pregunta y vamos a estar viendo, ¿verdad? Algunos versículos relacionados a ella. Obviamente les recordamos que habría muchos más versículos que podrían utilizarse para complementar las respuestas, pero dado que esto pues no es un estudio exhaustivo ni infinito, sino que se presta como como una guía para continuar estudiando estas cosas, le exhortamos a que si usted le llama la atención alguna temática, continúe expandiendo el conocimiento de esa temática, buscando más y buscando más en la palabra de Dios. La primera pregunta dice, ¿bajo qué principio está establecido el reino de Dios? Y luego la segunda parte de esa pregunta dice, ¿qué verbo describe el reino de Dios? Según dice Jesús en Mateo 22, 37 y 39. Y vamos a leer Mateo 22, 37 al 40, que, que nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Vemos que la pregunta decía, ¿bajo qué principio está establecido el reino de Dios? Todo reino tiene una ley. Todo reino tiene una ley y la ley que se presenta del reino de Dios y que Jesucristo, los dos principios bajo los cuales Cristo resumió la ley de Dios, fue el principio del amor a Dios y el amor al prójimo. Y lo interesante es que esto ya nos comienza a dirigir en una dirección, y en la dirección de las relaciones. Es decir, los principios del reino de Dios está establecido sobre nuestra relación con Dios, con nuestro Padre Celestial y nuestra relación con el prójimo. Entonces, la segunda parte de, de la pregunta que dice, ¿qué verbo describe el reino de Dios? Según dice Jesús en Mateo 22, 37 y 39, vemos que es amor. Ahí el verbo es el amor. Así que si vamos a contestar estas dos preguntas, vemos que el reino de Dios está establecido en relaciones, en primera instancia, la relación con Dios y la relación con el prójimo, pero el verbo, la acción, lo que se espera de todos aquellos que viven
o que pretenden participar del reino de Dios o que pretenden ser ciudadanos de su reino, es que amen. Pero sabemos que el amor no puede ser obligado, el amor no puede ser mandado, no puede ser demandado. El amor es la reacción, ¿verdad? Y esto otro tema, ¿verdad? Pero el amor sabemos que es la respuesta al amor. El amor despierta el amor. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros amamos o le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros amamos a nuestro prójimo con el amor con el que hemos sido amados por Dios. Así que vemos que, a fin de cuentas, las dos relaciones sobre las cuales está comprendido el reino de Dios es la relación con Dios y la relación con todos los demás, que viene siendo nuestro prójimo. Y lo que Dios desea que ocurra en esa relación es que sea una relación de amor, de ágape. El verbo que aparece ahí es el verbo ágape. Dios desea que exista ágape entre nosotros y Él y que exista ágape entre los unos y los otros. Y leo ahora un momentito la segunda parte de, ¿verdad?, los otros versículos que aparecen aquí en Mateo 5:43 al 48, que es solamente un pequeño resumen de lo que implica amar a nuestro prójimo o lo que implica amar a nuestro cercano, a nuestro semejante. Y Jesús lo explicó de esta forma en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y aquí vemos cómo el modelo de lo que es el verdadero amor viene siendo Dios. El ejemplo que Jesús nos da de amor al prójimo y de amor aún a los buenos y a los malos, de un amor que no es interesado, de un amor que no busca lo suyo, de un amor que no, podríamos decir, no tiene favorito o no tiene favoritismo, un amor que no hace acepción de personas. Es el Padre. Y Jesús nos apunta a mirar a Dios como Padre y nos insta a amar a los enemigos como una aplicación del mandamiento de amar al prójimo. Amará a tus enemigos, bendecirá a los que te maldicen, le va a hacer bien a los que te aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Está diciendo Jesús que el Padre es así y que un hijo como imitador del Padre hará lo mismo que ve en su Padre. Dios hace que el sol salga sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justo e injusto. Él no hace acepción de personas. Dice que no hay mérito en amar a los que te hacen bien. Este, y dice, ¿qué recompensa tendréis si hace esto? ¿No hacen también los publicanos? Y si saluda solamente a los hermanos, ¿qué haces de más? Y luego dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y una perfección vemos que es en amor. Cuando nosotros tenemos a Dios por Padre y como hijos amados nos volvemos imitadores de Dios y como Cristo hacía que todo lo que él veía hacer al Padre, eso hacía él juntamente con el Padre. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el Padre que Jesús nos reveló, entonces esto se comienza a dar de forma natural y espontánea en nuestra vida. Comenzamos a amar al prójimo como nosotros mismos hemos sido amados. Comenzamos a bendecir a los que nos maldicen. Comenzamos a hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos persiguen y ultrajan. Todo esto se ha de dar de forma natural cuando nosotros tenemos a Dios por Padre. Y por eso es que es tan importante las relaciones en el reino de Dios. Cuando nosotros construimos una relación, o más bien dejamos que Dios nos alcance como hijos y nos rescate y nos dé nuestra identidad de hijos, entonces mirando a Dios como un padre, comenzamos
a imitarlo de tal forma que en nosotros comienzan a ser vistas todos esos principios del reino de Dios, porque en primera instancia hemos comprendido el amor que Dios ha tenido para con nosotros y ese mismo amor comienza a manifestarse en nuestra vida con nuestras relaciones que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Muchas veces se habla de la relación vertical y luego de la relación horizontal. Lo que, como esté construida nuestra relación vertical, va a afectar nuestra relación horizontal. Así es. Sí, me llama la atención la definición de perfección, ¿no? Perdón. Muchas veces, si tomamos ese texto que es muy conocido, sí, lo aislamos de lo anterior, uno puede pensar que la perfección tiene que ver con el hacer, ¿no? Tengo que hacer todo bien, ¿no? Así como los fariseos, ¿no? Me visto así, oro así, a esta hora, no se me puede escapar nada, o sea, tiene que ver todo como con un orden. Y acá en realidad la definición de perfección, el contexto lo dice claramente, ¿no? Tiene que ver con el amar incluso a los que nos hacen mal, ¿no? Está estrictamente en ese contexto. Es bien interesante, ¿no? Está para seguir esa línea un buen rato. Pero bueno, vamos a continuar porque hay bastantes conceptos para dialogar. La próxima pregunta dice, ¿cómo vive Dios estos principios? Y bueno, ahí nos da un par de textos, ¿no? Y vuelve a preguntar, ¿qué dice esto acerca del reino de Dios? Y antes de leer los versículos, es como que me, me hace acordar, sé que hay personas o hay movimientos que es como que entienden como si Dios fuese un ser que está sobre las normas, sobre las leyes, que Él inventó, ¿no es cierto?, ciertos principios que nosotros tenemos que seguir, pero que Él está por sobre todo el resto, ¿no? Y sin embargo vamos a ver que en realidad es un padre, ¿no? Que primeramente nos da el ejemplo, vive estos principios, o en realidad se podría decir que estos principios son su vida escritas en palabras, ¿no? No son algo externo a él, sino que son él mismo traducidos en palabras. Y esto es lo más importante, ¿no? El no desconectar los mandamientos y los principios y todos estos consejos de Dios mismo. Y leemos en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, ¿no es cierto? Ya desde el momento en que fuimos creados, o mucho antes, ¿no? Del momento que fuimos planificados, ya nos había pensado para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Un privilegio que la verdad es el mayor privilegio que puede tener un ser creado, ¿no? No hay más que eso, incluso siendo indignos, ¿no? Porque esto es un regalo. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y este texto toma una mayor importancia o entra en otro conocimiento, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar el carácter de Dios. ¿Por qué el mundo no reconoce a los verdaderos seguidores de Dios? Y porque no puede reconocer en realidad el verdadero carácter de Dios. Tenemos una concepción de Dios, o el mundo tiene una concepción de Dios que es diferente a la que nosotros podemos entender hoy, ¿no es cierto? No porque tengamos una habilidad especial, sino porque Dios es tan bueno que le ha placido que podamos entender esto hoy, pero ahí es donde se centra la diferencia, ¿no? En que el mundo separa la justicia y la misericordia como si fuesen dos aspectos diferentes, ¿no? Y
y sin embargo Dios enseña que su justicia es su amor, es su misericordia, y Él la da a todos. Y es por eso que el mundo no puede reconocer a Dios en esas personas que entiendan que Dios no quiere destruir a nadie, que Dios no pierde la paciencia, que Dios tiene un amor que es infinito y que está dispuesto a perdonar al que lo quiera hasta las últimas consecuencias y hasta el último tiempo, ¿no? Y es como que mucha gente no logra reconocer a Dios en esto, ¿no? Es como que siempre, según la mirada humana, todo tiene un límite, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Y ahí mismo en Primera de Juan, el capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y me gusta la expresión para que tengáis confianza en el día del juicio. Muchos, es como que hemos tenido, o muchos tienen como miedo, ¿no? De decir, uy, bueno, no, tengo que hacerme cargo de mis obras. El que las hace las paga, así que bueno, ahora el lago de fuego es lo que me espera, ¿no? Ese es el pensamiento que por ahí uno tiene sobre el juicio, que la mayoría del mundo tiene sobre el juicio. Y sin embargo, acá Dios dice que hay amor para todos, ¿no? Que hay perdón, que hay amor, y que tengamos confianza en que esa promesa es cierta, ¿no? Que si nos mantenemos en Dios, nos mantenemos en amor. Pero bueno, con la vara que medimos vamos a ser medidos. Si amamos como Dios nos ama, seguramente la vara sea baja. Y si en otros ponemos una vara muy alta, seguramente también esa vara va a ser puesta sobre nosotros, ¿no? Y en Proverbios 2:5, nos dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios está en tratar de entender su amor, ¿no es cierto? Lo poquito que nosotros podemos entender como seres humanos, porque creo que va a ser un tema de comprensión, de estudio durante toda la eternidad, ¿no? Es tan ancho, tan profundo, tan abarcante, que hoy apenas podemos tener una primera concepción, ¿no es cierto?, de lo que es Él. Y ahí mismo en Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y sus hijos tendrán lugar de refugio. Ese lugar de refugio, ¿no? Es lo que el mundo hoy no conoce. Es como que prácticamente no tenés opción de descanso. Si uno entiende que Dios es el que está listo ahí como el verdugo para ejecutar la sentencia, no tenés descanso con el enemigo, no tenés descanso con Dios, no hay ningún camino en el que el hombre pueda tener un poco de esperanza, ¿no? Porque están todos listos para darte ahí una paga. Sin embargo, acá nos dice, ¿no?, la Biblia, que en el conocimiento de Dios está el lugar de refugio, ahí está la confianza. No sé qué es lo que te parece. Sí, sí, quería simplemente conectarlo con la primera pregunta, que nos habla acerca de los principios del reino de Dios. La primera pregunta nos apelaba a nuestra mente a considerar el amor a Dios y la relación con Él, y el amor al prójimo, como los dos principios fundamentales de su reino. Nuestra relación con Él, una relación de amor que se origina en Él, y nuestra relación con nuestro prójimo. Y aquí se dice cómo Dios vive estos principios, y vemos que el primer versículo, los primeros dos versículos nos llevan en la dirección de ver que el plan de Dios es una familia. Vemos que Él creó a todo ser humano eh, con la predestinación, o con el propósito en mente, con un destino en mente, y es que todos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere muchos hijos,
y que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Dios es un padre y Dios se revela a sí mismo como un padre. Por lo tanto, él sí vive los principios relacionales de su reino. Él sí está pensando en las relaciones por encima de cualquier otra cosa, al punto que nos llama sus hijos. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios constantemente está apelando a nuestras mentes a que consideremos que Él lo que quiere es ser nuestro Padre y que seamos sus hijos y que estemos con Él. Este, pero muchas veces, ¿verdad? El desconocimiento de Dios, y esto yo sé que se estudió un poco la semana pasada, pero el desconocimiento de Dios o el conocimiento equivocado de Dios nos lleva a temerle, a alejarnos de Él, mientras que aquí se nos dice que el temor de Jehová, que es el conocimiento de Dios, nos da fuerte confianza, el conocimiento de su amor, el conocimiento de que Él es un padre de amor, un padre amante, nos da la fuerte confianza y dice, y sus hijos tendrán lugar de refugio. Así que es conociendo a Dios como un padre de amor, como nosotros nos podemos saber hijos amados y poder tener confianza de que en Él tenemos un lugar de refugio. Amén, amén, amén. Así es. El lugar de refugio, me queda esa frase, ¿no? Es tremenda. Tenemos ahí Hay las unas notas notas. ahí. Sí, no sé si las quieres leer Bueno, tú. bueno, así te cuidamos la voz. Sé que estás ahí medio, así que avanzo. Tenemos una bueno, son todas de discursos maestros de Jesucristo. Son ahí 2 páginas seguidas, 43, 44 y después 67. Dice: fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego proclamó la ley en el monte Sinaí. Como llama devoradora, la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel, prosternadas sobre la tierra, habían escuchado presas de pavor los preceptos sagrados de la ley. ¡Qué contraste con la escena en el monte de las bienaventuranzas! Bajo el cielo estival, cuyo silencio se veía turbado solamente por el gorjear de los pajarillos, presentó Jesús los principios de su reino. Empero, aquel que habló al pueblo ese día en palabras de amor, les explicó los principios de la ley proclamada en el Sinaí. Fue a Moisés a quien Dios reveló su gloria en estas palabras maravillosas que han sido el legado precioso de los siglos. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley al declarar a Israel: y me seréis varones santos. Interesante, ¿no? Cómo hace este contraste, ¿no? Entre Jesús en el monte de las bienaventuranzas, como si fuese alguien diferente al Jesús que hablaba en el Sinaí, ¿no? Cuando quizás en el Sinaí lo que se manifiesta es lo que el hombre piensa de Dios, ¿no? Esto lo hablamos mucho los días pasados, quizás más en privado, ¿no? Pero cada vez que Dios se acerca a la tierra, lo que se manifiesta es el pecado del hombre. Y es por eso que se manifiestan truenos y ese miedo, ¿no? Como un clima de miedo. Pero es lo que el hombre piensa en su corazón de Dios. Y por eso dice que no nos hable Dios, háblanos tú, Moisés, porque vamos a morir, ¿no es cierto? Sin embargo, el Dios que estaba ahí detrás de eso es el que le mostró a Moisés su gloria. No hay una dicotomía, no hay una contradicción ahí, ¿no es cierto?
Y bueno, la otra página, la página 67, que es la segunda nota, dice: los judíos habían luchado afanosamente para alcanzar la perfección por sus propios esfuerzos y habían fracasado. Ya les había dicho Cristo que la justicia de ellos no podría entrar en el reino de los cielos. Ahora les señala el carácter de la justicia que deberán poseer todos los que entren en el cielo. En todo el Sermón del Monte describe los frutos de esta justicia y ahora, en una breve expresión, señala su origen y su naturaleza. Sed perfectos como Dios es perfecto. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Contemplad en vuestro Padre Celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. Qué tremendo, no tenía esta cita, creo que nunca la había leído, ¿no? Pero es un poco lo que mencionaba en la pregunta anterior. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios, o sea, la forma de ser de Dios descrita en palabras, ¿no? No es algo externo a Él, no es algo que Él piensa para sus criaturas y de lo que Él está por encima, ¿no? Sino que es simplemente su forma de ser descrita en palabras. Y el mirarlo, el conocerlo, ahí se pueden ver todos los principios del fundamento de su gobierno. Es tremendo. Ujú. Sí, y es interesante, Roberto, que lo mismo, aquí las citas nos lo dejan saber, lo mismo que se habló en el Sinaí, son los mismos principios que se hablaron en el Sermón del Monte. No es nada distinto. Aunque a primera instancia nos parezca distinto, realmente son los mismos principios de los 10 mandamientos ampliados y nos está dejando saber Cristo que así es nuestro Padre Celestial, según estos principios que Él mismo está describiendo y son los principios de su gobierno, los principios de su reino. Y no sé si has considerado, tenemos algunos temas en nuestro canal que te conozcan. Recientemente abrimos una lista de reproducción que se llama Sermón del Monte y, y en el primer tema este, estuvimos considerando un paralelismo que existe entre la dádiva de la ley en el Sinaí y el Sermón del Monte, porque ambos relatos comienzan con la presencia de Dios en el monte, con Jesús en el monte y todos sus discípulos y aquellos que lo querían escuchar acercándose a él para escuchar. Y entonces en Éxodo 20 dice: y habló Jehová todas estas palabras diciendo. Habló palabras diciendo. Es como un triple énfasis de que la palabra de Dios fue escuchada. Y entonces en Mateo 5 tenemos allí que dice: y abriendo su boca, dice, le enseñaba diciendo, que abriendo su boca, Jesús le enseñaba diciendo, y tenemos la escena, el pueblo congregado alrededor de la figura de Cristo en el monte el Sermón del Monte, y tenemos acá el pueblo alrededor del monte donde estaba la presencia del Señor en el Sinaí, y ambos tuvieron la oportunidad de recibir del mismo mediador, del mismo ángel de Jehová, las palabras que describían el carácter de Dios, pero en esta ocasión Cristo está amplificando y explicando cómo se ve esa justicia de Dios, cómo es la vida de Dios, cómo son los principios de su reino, que Dios siempre quiso que ellos entendieran, pero debido a nuestro falso concepto de Dios y de no verlo como un padre, no nos acercamos confiadamente como estuvimos viendo en la pregunta anterior. Así que, ¿verdad? Qué lindo saber que a pesar de la dureza del corazón del hombre, Cristo lo sigue intentando con nosotros, se sigue acercando de la forma más cercana posible, o sea, se hizo nosotros, se hizo nuestra carne, para que entonces de esa forma nosotros capaz que le escuchemos y sí recibamos la revelación de cómo es su Padre. Sí, es como que se me hace una película el relato de Éxodo, ¿no? Y fíjate qué diferente es lo que tenían en el corazón en este momento que
que Cristo hablaba en el Sinaí, que era miedo, que, o sea, ante la gloria de Dios, todos sus pecados, su maldad se exteriorizaban en la naturaleza misma, pero después unos capítulos más adelante vemos cómo Moisés, Aarón y los ancianos se acercaron a la presencia de Dios y vieron incluso el embaldosado de zafiro, ¿no? Que es la base del trono de Dios, y comieron y estuvieron en la presencia de Dios. Fíjate cómo cambia la persona que está delante. O sea, Dios no cambia, cambia la, la, la predisposición que tiene cada uno en el corazón a abrirse a verlo y a escucharlo. Así como en el monte, en el monte de los Olivos estaban, ¿no es cierto?, más predispuestos a poder oír a Cristo. Simplemente esa es la diferencia, ¿no? Con qué nos acercamos o cómo nos acercamos a la presencia de Dios. Ahí está la diferencia, y no en Dios mismo, ¿no? Que no cambia nunca, que no tiene sombra de variación a través de la historia. Si querés, avanzamos con la pregunta 3, ¿querés? Sí, sí, leemos la pregunta. Y aquí vamos a tratar de tomar un poco de velocidad en el estudio porque si no, no vamos a terminar. Este, la pregunta dice, la primera vez que el Padre le habló directamente a la raza humana, ¿cómo identificó a Cristo y cómo mostró el valor que tenía para él? Y se nos cita Mateo 3:17, que dice, y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así que la primera vez que Dios habla directamente a la raza humana, esto quiere decir que la raza humana lo escuchó y no fue Cristo mismo o el ángel de Jehová quien hablaba de parte de Dios, sino que Dios mismo habló y la raza humana lo escuchó. Él identifica a Cristo como su Hijo amado, en quien Él tiene contentamiento, en quien Él se complace. Así que muestra un valor increíble. Lo identifica como un hijo, pero no cualquier hijo, un hijo amado. Y no cualquier hijo amado, sino aquel en quien Él se complace, Él se deleita, Él haya placer, Él haya alegría, Él haya gozo en tener ese hijo amado. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿cómo Dios identifica en sus propias palabras? Y al Dios identificar a Cristo como un hijo amado en quien haya contentamiento, Dios realmente está revelándose a sí mismo diciendo, yo soy un padre amante y hallo mi gozo y mi solaz en mis hijos. Así que al decir Dios, establecer la identidad de Cristo como un hijo amado que vale mucho para él, Dios está diciendo que Él es un padre amante que asigna mucho valor a sus hijos. Y, ¿verdad? Es como que por defecto se entiende una cosa al identificar Dios, decir que Cristo es su hijo amado, entonces Dios realmente está diciendo que Él es un padre amante. Esa es la identidad que Dios mismo está revelando de sí mismo. Y la nota número 3 que está ahí en la misma diapositiva, dice, eh, y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó al cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló Jesús dice a toda alma creyente, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y esto es tremendo, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros, aun cuando vemos que Dios está identificando a Jesús como su Hijo amado,
que vale mucho para él, que él haya su gozo y su delicia y su solaz con tener a su hijo consigo mismo, y se está identificando como un padre amante que solamente quiere tener sus hijos consigo. ¿Cuánto nos cuesta creer que eso es lo que él piensa de mí y eso es lo que él dice de mí, a pesar, como dice la cita, la nota, a pesar de nuestros pecados y debilidades? Eh, Muchas veces nos cuesta creer que Dios pueda sentirse así de mí porque yo le he fallado tanto, porque yo lo he hecho tan mal, porque a pesar de conocer muchas cosas de Dios, no he vivido a la altura de los principios de su reino. Sin embargo, no obstante, como dice la cita, a pesar de todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Dios nos dice, eres acepto en el amado. Esta declaración fue dada para que nosotros pudiéramos creer que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, Dios es un padre amante que simplemente nos quiere decir, yo te amo y me deleito en que estés conmigo, me deleito en que recibas mi palabra. Y vemos que la cita comienza diciendo que abarcan a toda la humanidad, sean buenos o sean malos, aunque termina diciendo que la voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Hace la salvedad porque a pesar de que estas palabras abarcan a toda la raza humana, solamente las reciben como habladas así aquellos que las creen. Así Aquellos que es. realmente por medio de la fe de Jesús pueden creer que son hijos amados de Dios, aún a pesar de los pecados y las debilidades humanas. La oración de Cristo era que Dios aceptara a la humanidad caída, que Dios aceptara a la humanidad degradada por el pecado, que aceptara a la humanidad aún con todas sus luchas y sus pruebas, y la confirmación de que este mismo amado en el cual tengo contentamiento nos aseguran a nosotros, son prenda, como dice la cita, son prenda de que Dios nos ha aceptado en Cristo Jesús, de que somos sus hijos amados, con quienes Él desea relacionarse y quiere que sepamos que Él se deleita en nosotros y que somos su alegría. Si realmente creemos y estamos cerca de Él y deseamos pasar el tiempo con Él. El resto de lo que Él va a hacer con nosotros, ya eso es otro tema. ¿Cómo Él ha de transformar nuestra vida? Eso es otro tema. Pero todo comienza relacionándonos con Él. El hombre no se puede cambiar a sí mismo. El hombre no se puede santificar a sí mismo. El hombre no se puede justificar ni hacer más puro y más santo, ni siquiera semejante a Dios por sí mismo, para luego poder acercarse a Él. Dios se ha acercado a la raza humana en la persona de su Hijo, y al decirle a su Hijo, tú eres mi Hijo amado, Dios nos está diciendo a nosotros que Él nos ama, y al decirle a su Hijo que nosotros somos su Hijo es su alegría, su gozo, su contentamiento, nos deja saber que nosotros somos su contentamiento, y al revelarse como un Padre amante, nos invita a acercarnos a Él tal como estamos, para Él hacer una transformación en nuestra vida y poder transformarnos a su imagen y a su semejanza, para que seamos hechos a la imagen de Cristo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Es tremendo, ¿no? Porque lo que lo arruina todo siempre es el pecado. Porque Cristo, a pesar de no haber pecado, Él llevó sobre sí todo nuestro pecado. Y cuando estaba en la cruz, Él también dudó. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿No? Sin embargo, el mismo deseado de todas las gentes dice que sus sentimientos no le permitían ver más allá, ¿sí? Porque el pecado le agobiaba, pero que él se aferró a las palabras que estaban escritas, ¿no? Y eso, ese ejemplo debe ser para nosotros, Ujú. cuando uno no se puede mantener, ¿no? En los principios y en todo lo que vos decías, ¿no? Cuando uno se siente tan mal por ser tan pecador, que los sentimientos, ¿no? Nos hacen tener una percepción de nosotros mismos como sumamente indignos, inmerecedores, como que no queremos acercarnos a Dios porque somos una basura. Ahí es donde hay que aferrarnos a las palabras escritas, ¿no? Este es mi Hijo amado, y que eso es para cada uno de nosotros. Amén. Yo lo que te propongo, Carlos, es que avancemos, o sea, tranquilos. Esto va a ser imposible de abarcar. Son como 17 preguntas, pero lo que nosotros podemos hacer es abarcar hasta donde lleguemos en 1 hora y 20, en 1 hora y media, y después dejar también que
que cada persona pueda continuar en su casa con este estudio. Digo, como para no perdernos y empezar a hacer una Dando, carrera, ¿no? Que no se entienda nada. Abarcar sí, hasta donde podamos, los conceptos que podamos, y después que quede abierto también. Sabemos que hay muchos grupos que mañana siguen con este estudio, y que se pueda continuar durante todo este día sábado, ¿no? dale, dale. Continuamos con el punto número 4, ¿no? Dice: poco después de haber escuchado las palabras del Padre, ¿qué otras palabras llegaron a los oídos de Jesús? ¿Qué principios trató de implantar Satanás en Jesús? ¿Son distintos estos principios a los que implantó en Adán y Eva? Compara las implicancias de las palabras de la serpiente con las de Satanás en el desierto. ¿Qué principios del reino de Dios buscaba atacar Satanás? Entonces vamos a leer el texto, ¿no? Mateo 4, 3 y 4. Esto es después del bautismo de Jesús, después de que Jesús escuchara del Padre: tú eres mi Hijo amado. Ahora dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, inmediatamente después de que Dios asegurara que Cristo era su Hijo, ahora viene Satanás poniendo en tela de juicio esa afirmación, ¿no? Entonces, si eres hijo de Dios, demostralo con acciones. Acá como que Satanás dice: bueno, basta de palabras, ¿no? A ver, demostrámelo. Y el principio justamente que intentó implantar Satanás es en el que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que hacer algo para merecer, hay que hacer algo para poder ser hijo de Dios. Y sin embargo, el principio que Dios había implantado es simplemente porque Él lo dice, ya es así. O sea, Él ya ama, y entonces ya es así. Hay que creer esas palabras, ¿no? No hay que hacer absolutamente nada para poder entrar en esa relación. Él la ofrece y está abierta para todos, ¿no? Y nos manda, ¿no es cierto?, a comparar con lo que sucedió con Adán y Eva, ¿no? ¿Qué palabras Satanás le dice a Eva, ¿no es cierto?, para tentarla. Y es como que siembra la duda, ¿no? Siempre el enemigo está ahí. Así que Dios dijo que... Así que, ¿cómo es que te dijo? Bueno, pero en realidad mirá que no puede ser tan así. Vos fijate que si comes, en realidad no es como Dios te dijo, sino que Él, hay algo más allá que Él no quiere que vos sepas. Él está siendo egoísta, ¿sí? Y vos podés llegar a un estado mucho más alto, mucho mayor, de más poder, de más luz, que está reservado para pocos, y Dios no quiere que vos llegues, ¿no? Ujú. Así que acercate y Y, comé. sí, y yo veo ahí, como bien menciona, en la siembra de la duda, el intento por primero, sembrar desconfianza en la palabra de Dios, en ambos casos, ¿no? Vemos, Dios había dicho: tú eres mi hijo amado, y eso bastó para Jesús, pero Satanás intenta que Jesús desconfíe de esa palabra, así mismo como intentó que Eva desconfiara de la palabra de Dios. Sembrar desconfianza, en segunda instancia, es para crear separación, ¿no? Para crear distancia e independencia de Dios. Por ejemplo, si Jesús actuaba independientemente tratando de probar su identidad como hijo de Dios, estaría actuando independiente de su padre, porque su padre nunca le dijo que convirtiera las piedras en pan. Así como Dios le dijo a Eva: no comas de ese fruto. Y si ya comía de ese fruto, ella estaría actuando independiente de Dios. Y otro punto, que sale a relucir en cuanto a los principios, que no son solamente desconfianza e independencia de Dios, sino que también está el principio de que
por medio de tus obras, tú tienes que apropiarte de aquello que te va a dar valor, que te haría valioso. Por ejemplo, Eva, apropiándose del fruto, pensó que obtendría más valor, que su valor aumentaría. Mientras que Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, pruébalo por medio de sus acciones de actuar independiente de Dios, él estaría probando su valor. Así que la tentación viene a ser a desconfiar de la palabra de Dios, a actuar independiente de Dios y podríamos decir que también por medio de nuestras obras tratar de establecer nuestro valor. En el caso de Eva, buscando ser como Dios. En el caso de Jesús, tratando de probar de que él es valioso para Dios por medio de lo que estaba haciendo. Así que vemos cómo los principios que se intentan implantar vienen, a fin de cuentas, vienen siendo lo mismo, una desconexión de Dios para establecer tu propia forma, tu propio sistema de valor que está basado en demostrar en lo que yo puedo manifestar, el desempeño que yo puedo hacer, cuán bien hago las cosas. Eso va a demostrar que yo soy un hijo o una hija de Dios, pero el llamado de Dios es a que le creamos que somos su hijo amado y que valemos mucho para él. Sí, yo agregaría también ahí la codicia de no depender del poder que viene de Dios, sino de tener un poder propio, ¿no? Eva quiso Ujú. alcanzar ese ser como Dios, o sea, yo quiero tener mi propio conocimiento, mi propio poder, y en Jesús, ¿no es cierto?, hubiese sido poder que salía de él para convertir esa roca en pan, convertirse ambos en fuentes, ¿no? Y no ser los canales por los cuales Dios actúa. Y eso es lo que Satanás siempre quiso, ¿no? Satanás ya no estaba conforme con ser un canal por el cual Dios obraba, sino que él quería ser igual a Dios y quiso hacer tropezar ahí tanto a Eva como a Cristo para que estén en ese lugar donde él en realidad quería estar. O sea, Satanás se proyectaba en ellos, ¿no es cierto? Lo que Ujú, él en realidad totalmente. quería. Tenemos la nota 4, si querés la leo, así te doy descanso. Deseado todas las gentes, página 93. Dice, aunque se presentó como ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras. Si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo en la misma manera en que había tenido tanto éxito con la especie humana en el principio. Cuán arteramente se había acercado Satanás a Eva en el Edén. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hasta ahí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por las palabras de Dios. Había una negativa encubierta, una duda de la veracidad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, que el privarlo de una fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así también, el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos. Esto de proyectar, ¿no? Dice, si eres hijo de Dios, las palabras repercuten con amargura en su mente. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su hijo estuviese en tal estado. Si eres el hijo de Dios, muéstrame tu poder, ¿no? Aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan. Es increíble, ¿no? Tu poder a ti mismo, ordena tú. Satanás quería, ¿no? Que Cristo manifestara un poder propio, independiente del Padre. Muéstrame, muéstrame.
Es como, Muéstrame tu poder. acá se dice, ¿no? Es como que lo pinchaba a que reaccione, lo provocaba, ¿no? Quería provocar el orgullo de Cristo. Eh, Sin embargo, la mansedumbre y la sumisión de Cristo al Padre hicieron que pudiese dar esa respuesta tan tranquila, ¿no? Repitiendo las palabras que estaban escritas. Tremendo. ¿Querés continuar con la pregunta número 5? Dice, siendo el reino de Dios uno relacional, ¿qué pruebas tenemos del dolor que experimenta Dios tras la ruptura de las relaciones y la pérdida de un hijo? Estuvimos viendo en la primera pregunta cómo el reino de Dios es relacional, cómo está basada en el principio del amor, en el amor con sus hijos, cómo Él desea tener todos sus hijos cerca, cómo Él le llama a sus hijos amados, en quienes Él se complace. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿acaso no nos da la Biblia pruebas del dolor que experimenta Dios tras la ruptura de las relaciones y la pérdida de un hijo? O sea, cuando Dios pierde un hijo, cuando Dios desea tenernos cerquita a Él y nosotros decidimos irnos lejos, ¿qué pruebas tenemos? Y ahí se nos cita Osea 11:8, que dice, Dios hablando por medio del profeta, ¿cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como arma o ponerte como cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Sí, esta es la experiencia de Dios, tener que dejarnos irnos por el camino que nosotros estamos eligiendo, que va en dirección opuesta a la casa del Padre. Esta es la experiencia del padre del hijo pródigo, teniendo que dejar a su hijo irse por el camino que está eligiendo, sabiendo que lo que le esperan son penumbras, por decirlo de esta forma. En Jeremías 4:19, Dios también hablando por medio del profeta, y sabemos que son palabras de Dios y no del profeta, porque más adelante se confirma que es Dios hablando de su pueblo, dejándolo a él. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Y esto es Dios hablando acerca de que el destructor de su pueblo se acerca, su pueblo ha sido entregado en manos de aquellos a quienes ellos han elegido, y él no pudiendo protegerlos, no pudiendo tenerlos bajo la sombra de sus alas, experimenta un dolor tremendo. Dice, mi entraña, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No sé si nosotros podríamos tener palabras más descriptivas acerca de lo que viene siendo un dolor interno tras el saber lo que le espera a un hijo por elegir su propio camino. Llegan a doler las palabras, ¿no? Cuando uno las lee, llegan a transmitir un dolor tan inmenso que es difícil de explicar. Es durísimo ese texto. Uh-huh. Pero bueno, el solo entender que las tiene, que esos sentimientos los tiene por nosotros, debería llevarnos a entender un poquito más, ¿no es cierto?, el amor de Dios como Padre hacia nosotros. Uh-huh. Sigue diciendo entonces, si consideramos la rebelión de Absalón contra David como un tipo de la rebelión de Lucifer en el cielo, ¿cómo crees que se sintió Dios al perder a su hijo Lucifer? Y acá vamos a leer en 2 Samuel 18 la historia, ¿no es cierto?, o un resumen de la historia de Absalón y David. Dice, entonces el rey se estremeció, 2 Samuel 18:33. Entonces el rey se estremeció y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Un poco parecido, ¿no? Cómo transmite el dolor estas palabras de David a cómo leímos en Jeremías. Recordamos que Absalón quiso usurpar el trono de David y después cuando estaba huyendo quedó agarrado de un árbol de sus cabelleras y terminó siendo muerto, ¿no?, por los soldados que lo perseguían.
Y acá David, más allá de un hijo que lo traicionó, ¿no es cierto? Porque fue pura traición, o sea, no lo respetó, le quiso usurpar el poder, un hijo al que no le importó nada, y David diciendo, si pudiera yo entregaría mi vida en lugar de la tuya, hijo mío, esas palabras como que llegan, Mira, llegan a doler. Y la Roberto, comparación, ¿no? Sí, sí, sí. sino que me viene, te quería comentar que me viene a la mente una cita que aparece en el deseo de toda la gente que no están aquí porque me vinieron a la mente ahora, este, donde en el capítulo de Consumado es, el que va después del Calvario, se explica que que Satanás y el hombre estaban en una posición distinta, porque cuando Satanás se reveló, fue delante de la gloria de Dios, conociendo el amor, conociendo la gloria de Dios, y para él no había una revelación más profunda del amor de Dios que Dios pudiera hacer que lo hiciera recapacitar, porque ya él conocía ese amor y conociendo ese amor aún se reveló. Sin embargo, el hombre, dice la sierva del Señor, que estaba en una posición distinta. El hombre no conocía muy bien ese amor, ese carácter de amor de Dios, y en la cruz y en la revelación de la cruz, eh, y el amor que revela la cruz, había posibilidad de que el hombre contemplara el amor de Dios y que eligiera nuevamente a Dios como Padre, ¿verdad? Como eligiera seguir al Creador y ser leal al Creador. Podría Dios rescatar, podríamos decir, ganar de vuelta el afecto del hombre, pero no era así con Lucifer. Entonces, ¿qué nos dice esto en comparación con esa cita? Que si la cruz hubiese tenido algún efecto sobre Lucifer en el cielo, se hubiese dado, porque ¿quién me diera a mí morir yo en lugar tuyo, ¿no? Si la cruz hubiese tenido algún efecto que lo cambiara, se hubiese dado, pero no hubo cruz porque no hubiese revelado nada que ya no, Lucifer no conociera. Así es. Y es tremendo, ¿no? Porque siempre uno ve a Satanás o la relación de Dios con Satanás como si fuesen enemigos acérrimos, ¿no? Como que Dios también lo odia a Satanás. Y en realidad la única forma de verlo es que también para Dios es un hijo, ¿no? Y no deja de doler esa rebelión. Y yo creo que no le va a dejar de doler hasta el último momento, Momento. cuando termine perdiendo la vida y empiece esa etapa de olvido, ¿no? De una eternidad nueva, donde la muerte va a quedar en el olvido y misteriosamente se cumplirán esas palabras, ¿no? No habrá más lágrimas en los ojos de ellos. No sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero es como que toda esa parte de la historia va a quedar un poco anonadada, ¿no? En la mente de todos, pero creo que hasta ese momento Dios va a sufrir, bueno, y no sé, no quiero Sí, tomarme esa atribución de estar en la mente de Dios, pero entendiendo mínimamente su amor, incluso no sé hasta qué punto durante toda la eternidad sufra, ¿no? Por todo lo perdido. sí, yo creo que en el caso de David, ¿verdad? Teniendo esta historia como tipo, a David se le llama a que no esté en luto para siempre por Absalón, sino que se regocije en todos los que están fieles de su parte, ¿no? Y, Ujú. y eso nos apunta capaz en la dirección de que el gozo de tener sus hijos en casa y esa alegría de alguna manera opacará en el corazón de Dios. eh, o sea, el haber rescatado a muchos, ese gozo de alguna manera consolará el corazón de Dios del dolor de haber perdido a muchos hijos. No es que lo sustituya, no es que el lugar de uno ocupó o sea, mi lugar ocupó el de otro, que no está allí, sino más bien que ese gozo sobrepujará eh, el dolor del otro, ¿no? Entonces es como que definitivamente estoy de acuerdo contigo, ese dolor será un dolor que nosotros no podemos comprender y no queremos especular al respecto. Sin embargo, también se describe con palabras hermosísimas el gozo que Dios ha de sentir de tener sus hijos con, consigo, ¿no?
Lo otro que quería mencionar con respecto a algo que mencionaste en cuanto a Dios viendo a Lucifer como su enemigo, como si ellos fueran enemigos acérrimos, es, no sé cuánto han notado, y lo traigo así para que se considere, que en la Biblia, por ejemplo, se le llama al anticristo el hijo de perdición, este, y se utilizan vocablos muy similares a los de Satanás, porque Satanás es el anticristo por excelencia, ¿no? Satanás, el anticristo como excelencia, por excelencia, por decirlo así, Satanás, o sea, Lucifer viene siendo aquel que quiere usurpar y siempre quiso usurpar el lugar de Cristo, y de hecho intentará venir haciéndose pasar como Cristo. Eh, pero que ese vocablo de hijo de perdición también es aplicado a Judas, Sí. y se le llama el hijo de perdición a Judas. ¿Y cómo Jesús le habló a Judas cuando lo entregaba? Le dijo, amigo, amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, ni siquiera le dijo enemigo, ni siquiera le dijo, o sea, le dijo amigo. Y con lágrimas en la garganta, o sea, con lágrimas en su voz nos describe la inspiración, ¿verdad? El, el espíritu de profecía cuando habló con Judas. Y esto nos puede, o sea, Cristo revelándonos a Dios, revelándonos al Padre, nos habla acerca del dolor, de cómo, o sea, del dolor que experimenta Dios cuando aquellos a quienes Él considera amigos, a aquellos que Él considera familia, que son sus hijos, eh, traicionan su reino, lo rechazan, conspiran, etcétera, pero no los deja de ver como amigos, no deja de sentir dolor, no desarrolla una indignación o una furia o un coraje justificado según los hombres, sino que lo que experimenta es un dolor profundo por el rechazo de estas relaciones que constituyen el fundamento del reino de Dios. Así es. Qué diferente, ¿no? Es esta forma de ver a Dios como padre que simplemente verlo como un juez que tiene que encargarse, ¿no? De poner un orden en el mundo. Uno aprende a verlo de una forma tan pero tan opuesta que prácticamente se nace nuevamente, ¿no? En conocer a Dios de esta manera. Es un cristianismo totalmente nuevo, diferente, que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Es tremendo. Dice la próxima pregunta: ¿cómo abordó Dios la rebelión de Adán y Eva? ¿Qué hizo Dios? ¿Y cómo reaccionó el hombre? En Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces se escondieron, ¿no? Adán y Eva se escondieron, tuvieron miedo. Esta es la reacción del hombre, ¿no? La primera reacción del hombre cuando el pecado ya comienza a aplastarlo, comienza a hacer efecto, es querer esconderse de Dios, es verlo como un juez, como un verdugo que va a dar una sentencia, ¿no? En vez de verlo como un padre. Este es el primer efecto del pecado, ¿no? No deja de ser curioso esto. Y en la nota 5, ¿no? Nos va a contar un poquito cómo abordó Dios este tema de la rebelión, ¿no? Dice: cuando el pecado de Adán hundió a la raza en la miseria y la desesperación, Dios podría haberse separado de los caídos, podría haberlos tratado como merecen que se trate a los pecadores, podría haber enviado a sus ángeles para que derramaran sobre nuestro mundo las copas de su ira, podría haber hecho desaparecer esta oscura mancha del universo, pero no lo hizo. En lugar de echarlos de su presencia, se acercó más a la raza caída. Dio a su Hijo para que llegara a ser hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo, mediante su relación con los seres humanos, puso al hombre más cerca de Dios todavía.
revistió su naturaleza divina con el manto de la humanidad y demostró que el universo celestial, ante los mundos no caídos, cuánto ama Dios a los hijos de los hombres. Está buena esa última frase, ¿no? Demostró ante el universo celestial y ante los mundos no caídos cuánto ama Dios al hombre. Porque acá es como que incluso involucra a otros actores diferentes, ¿no? No solamente a Dios, a Satanás y al ser humano, sino también involucra a los ángeles y a los otros mundos, ¿no? También hay una lección del amor de Dios como Padre a todo el universo, no solamente al ser humano. Ujú. A mí me, a mí me llama la atención la frase que dice que Dios podría haberlos tratado como merece que se trate a los pecadores, pero en lugar de, dice, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque de la forma en que nosotros pensamos que merecen ser tratados los pecadores, no es la forma correcta. No sé si entendemos lo que está queriendo decir aquí la sierva del Señor cuando dice podría haberlos tratado como merecen que se traten los pecadores. Esto es, según verdad nuestra manera de pensar, enviando a sus ángeles para que derramen sobre el mundo las copas de su ira. Eso es como merecen, pero si eso es como merecen que se traten y eso es lo que se debería hacer, ¿por qué Dios no hizo lo que es correcto hacer? Porque eso no es lo correcto, sino que eso es lo que nosotros percibimos que es lo que merecen. Pero la forma de actuar de Dios fue la correcta porque Dios nunca actúa de forma incorrecta. O sea, dar lo que el hombre piensa que merece no es la forma correcta. La forma correcta fue tener misericordia, que cuando se le ofendió, cuando se le trató mal, cuando se rechazaron sus palabras, cuando se le desobedeció, cuando hubo rebelión en el corazón del hombre, ¿qué hizo Dios? Acercarse más aún a la raza humana. Dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día, aún después de la desobediencia, y comenzó a hablar con ellos, y el hombre fue que se escondió de la presencia de Dios. Y aún a pesar de esta rebelión, nos deja saber aquí esta cita de hijos e hijas de Dios, que Dios se acercó más todavía. No solamente en aquel instante, sino que para demostrar cuán cerca quería estar del hombre, aún a pesar de la rebelión, para luego poder elevarlo, para poder rescatarlo, para traerlo de vuelta así, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cristo se hizo carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, para que nosotros entendiéramos cuán cerca Dios nos quiere tener, para que Cristo, Dios llevando a su Hijo o teniendo a su Hijo a su diestra, sentarlo consigo, entendamos que Dios quiere tenernos sentados también consigo en lugares celestiales. Esto derrumba para siempre, ¿no? La definición que el ser humano tiene de la justicia. Para nosotros la definición por excelencia de justicia es el que las hace, las paga. O sea, si hiciste esto, tenés que recibir esto. Eso es lo justo. Sin embargo, todo esto nos demuestra que Dios es quien pone la definición de justicia y Él no le dio al hombre lo que el hombre pensaba, ¿no? Hay un versículo que también dice, yo no tengo para vosotros pensamientos de mal, ¿no? Como ustedes piensan, como ustedes creen. Es impresionante. Si querés avanzamos con la pregunta 8. ¿Querés Sí, leerla? dice, ¿qué pregunta le hizo Dios a Adán? ¿Qué implicación espiritual tiene esta pregunta? La pregunta dice así, o sea, el versículo dice, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿O dónde estás, verdad? ¿Dónde estás tú? Y tengamos en cuenta que la voz de Dios se acerca al hombre en el aire de la tarde o en el fresco de la tarde o del día y se acerca a él, el hombre se está escondiendo y Dios le dice que lo llama y específicamente lo llamó diciéndole, ¿dónde estás? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde estás tú? Eh, y, y en cuanto a la segunda, o sea, y sabemos, ¿verdad? Que Dios sabía dónde estaba. Dios sabía dónde estaba Adán físicamente,
Pero Dios establece este tipo de preguntas para entablar conversación, para que el hombre le exprese su situación, para que el hombre reflexione sobre su condición, para que el hombre se dé cuenta que se está escondiendo de aquel que simplemente lo busca y lo había buscado hasta ese momento siempre para bendecirlo, para que el hombre reflexione sobre por qué tengo miedo de la presencia de aquel en quien antes me gozaba. Eh, y no solamente busca que el hombre reflexione sobre estas cosas y que se dé cuenta por sí mismo de su condición. Dice la segunda pregunta, ¿qué implicación espiritual tiene esta pregunta? O sea, la pregunta ¿dónde estás tú? Que tenía que ver con que está escondido de la presencia de Dios, también lo debe llevar a reflexionar sobre dónde estoy parado, dónde estoy espiritualmente. O sea, hasta dónde llegué, qué camino tomé, qué camino estoy recorriendo que ahora me encuentro escondiéndome de aquel en quien antes me deleité, ante la presencia de quien antes me deleité. Eh, ¿Qué camino estoy caminando? O sea, me siento desnudo, me cosí delantales de higuera para cubrir mi desnudez y con todo eso no me sirve. ¿Dónde estoy parado espiritualmente? ¿Estoy donde pensé que iba a estar después de comer del fruto? Eh, Estoy en un estado de felicidad junto a la mujer que pensé que era toda mi felicidad. Eh, Esta pregunta lleva al hombre a reflexionar dónde estoy parado espiritualmente, eh, en qué estado me encuentro espiritualmente también, porque recordemos que su lejanía y distancia y su proceso de esconderse de la presencia de Dios tenía que de alguna manera hacer que el hombre reflexionara, y eso es lo que Dios está tratando de hacer por medio de esta pregunta, que el hombre reflexione de qué fue lo que pasó aquí. Algo aquí se quebró, algo aquí cambió, el problema es que el hombre lamentablemente siempre lo proyecta y como que no se quiere dar cuenta que quien cambió fue el hombre y no Dios. Así es, como Dios se acerca constantemente, ¿no? Podría haber venido directamente a destruirlos y sin embargo se acercó a buscar, A dialogar. sí, a buscar el arrepentimiento de ellos, ¿no? A darles perdón directamente. Eh, qué tremendo. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Qué le hacía sentirse desnudo? ¿Y qué relación hay entre la desnudez, la culpa, la vergüenza y la confusión? Vamos a ver un poquito todo esto, ¿no? Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y hay un par de versículos antes, el 7, ¿no? Dice por qué se sentía desnudo, ¿no? Porque dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese conocimiento que Satanás les había dicho, o les había prometido, ¿no? Que si comían del fruto iban a ser como dioses, como si ese fuera un poder que les iba a traer felicidad y los iba a elevar. En realidad ahora ese nuevo conocimiento lo que le abrió fue los ojos, pero hacia la desnudez, los hizo sentir mal, ¿no es cierto? Los hizo sentir con miedo. Y en Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Esto era el estado anterior, ¿no es cierto? No les daba vergüenza, se ve que había un halo de gloria, de luz, que cubría, ¿no? En el no conocimiento del pecado, podían vivir tranquilos, y sin embargo ahora este nuevo conocimiento les trae todo lo contrario, les trae falta de paz, intranquilidad, miedo. Y bueno, y en Apocalipsis 3:18 lo conecta, ¿no? Con el mensaje a una de las iglesias, a la Odisea, ¿no? Que encima es nuestro tiempo, ¿no? Podemos hacer una conexión más estrecha todavía cuando dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El oro refinado en fuego
¿para qué se refina el oro? Para sacar toda la suciedad, ¿no? Cualquier tipo de escoria. Y esto hace referencia a la palabra de Dios pura como es, ¿no? A la verdad totalmente pura. Si Dios dice algo es porque así es y hay que confiar completamente sin entrar en esa semilla de duda que quiere implantar siempre el enemigo, ¿no? Que quiso implantar en Eva, que quiso implantar también en Cristo. Eso es el oro refinado, ¿no? Comprar la palabra de Dios completa tal cual es sin poner ninguna duda. Y de esa manera somos ricos, ¿no? Y las vestiduras blancas tienen que ver con la justicia de Cristo, ¿no? Adán y Eva lo primero que quisieron hacer es ellos mismos coser hojas de higuera, ¿no? Para tapar esa desnudez, para tapar ese sentimiento. Esa es la justicia propia, ¿no? Las obras propias para tratar de sacarse de ese lugar incómodo en el que ellos se sintieron. Sin embargo, acá Cristo nos llama, ¿sí?, a ponernos sus vestiduras blancas, ¿sí?, para que no veamos la vergüenza de la desnudez. Y ungir los ojos con colirio, ¿no? También habría acá todo un significado para entrar a debatir, pero creo que ya nos llevaría quizás a otro tema. Y en Esdras 9, del 6 al 7, dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a confusión de rostro, como en este día. Como el Esdras describe, ¿no?, que el pecado, el cortar esa relación de donde había una santidad, una comunión directa con Dios, lo lleva a vergüenza y a confusión, a no querer levantar la vista para mirar a los ojos a Dios, ¿no?, que es lo que le sucedió a Adán, y por eso se habían escondido, ¿no? Pero todo esto es la causa del pecado. No hay ninguna realidad, no está Dios diciendo no me mires, no está Dios mirando con una mirada así, no mala, como de castigo, sino que es el pecado en nosotros los que nos lleva a pensar mal de Dios, a creer que Él está en una posición en la cual no está. Él está cerca, está constantemente buscándonos, está ahí como Padre esperándonos, y nosotros lo vemos como un verdugo, como un juez que quiere dar la paga del pecado, ¿no? Uh-huh. Y ¿verdad? Vemos que el hombre estaba desnudo. La desnudez implica vergüenza, ¿verdad? Por la culpa, es un sentimiento de culpa. Vemos que se va conectando. Dice que conocieron que estaban desnudos, se trataron de cubrir. Esto era distinto a como era al principio, donde estaban desnudos pero no se avergonzaban porque no había culpa. No había realmente esta vergüenza que ellos están sintiendo, este temor, este estar desnudo, implicaba un sentimiento de culpa. Y es la vergüenza de la desnudez debido a la falta de justicia, a la falta de la gloria de Dios, a la falta del carácter de Dios, a la falta de esa luz que los cubría inicialmente. Pero en Esdras está bien interesante porque dice: confuso y avergonzado estoy para levantar, ¿debido a qué? Debido a las iniquidades que se han multiplicado. Según la culpa, según la iniquidad, según nuestros delitos van creciendo hacia el cielo, comienza a haber un proceso de vergüenza y de confusión. Y esto es bien interesante. En otras versiones, cuando dice desde los días de nuestros padres hasta este día hemos estado en gran pecado, otras versiones dicen hemos estado en gran culpa. Entonces vemos cómo se van conectando la palabra culpa, la palabra confusión, vergüenza, desnudez. La desnudez que ellos experimentaban, que lo hacía esconderse, era un sentido de culpa tan grande que estaban hasta confundidos. Y ahí yo quisiera que consideramos la palabra confundido en su contexto literal. O sea,
La culpa nos confunde. La culpa nos hace creer, como Caín, que nuestro pecado es demasiado grande para poder ser perdonado. La culpa nos confunde acerca de quién realmente es Dios y los motivos por los cuales Él se acerca. La culpa nos hace ver a todo nuestro alrededor como los culpables, porque como decimos por ahí el refrán, la culpa es huérfana, nadie la quiere asumir, nadie la quiere tomar, nadie quiere decir que es suya la culpa. La culpa nos hace rehuir el ser confrontados con una responsabilidad de nuestras acciones, porque el peso que se siente es muy grande y todo esto genera como una confusión en cuanto a muchos aspectos, en cuanto a nuestro verdadero estado, en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto a cómo Dios va a lidiar o tratar esta situación conmigo debido a que yo me rebelé, etcétera. Así que el sentimiento de culpa está asociado con la desnudez, siendo en gran medida un proceso de confusión y vergüenza, un proceso donde nuestro sentido está confundido, no podemos ver las cosas tal como son y realmente tenemos vergüenza, pero muchas veces lo tratamos de esconder, porque como vimos, ellos se tejieron delantales de hojas de higuera para cubrir esto, pero no, como quiera seguían sintiendo esa desnudez, porque cuando Dios se acerca, como quiera le dicen, es que estábamos desnudos. Cuando dice avergonzado estoy hasta para levantar mi rostro, me hace acordar a aquellos que tuvimos mascotas. ¿Viste? Cuando tenés un perro que hace algo que no debe y que sabe o Hace de la rompe suya, algo, sí. cómo baja la cabeza y es como que apenas intenta mirar hacia arriba porque sabe que en cualquier momento se le puede venir un castigo, un golpe, ¿no es cierto? Y es como que se agachan, ¿no? Con esa pena. Y esa es lo primero que causa confusión en nosotros, es justamente a mirar a Dios de una forma en la que Él no es. Eh, Sí, no te entiendo. Ayer sorprendí a mis perros, ahora que lo traes, ayer sorprendí a mis perros haciendo de la suya y yo salí de la casa y los llamé. Y ellos solos se encerraron, ellos solos se metieron en su jaulita y se encerraron esperando que yo les cerrara la jaula, sin yo decirles nada. Yo no los iba a encerrar. Entonces mi hija pequeña, Kylie, se reía y le decía a mi esposa, mamá, ellos se castigaron solos. no hay mejor ejemplo que ese, me parece. Fíjate cómo el pecado lleva La nuestro culpa. raciocinio a un nivel que nos empareja incluso, fíjate, como con un animalito. O sea, los efectos son exactamente los mismos, ¿no? Pero bueno, ahí es importante poder sobreponernos en ese sentido y nunca desconfiar en realidad de lo que Dios es y del amor de Padre que tiene hacia nosotros, ¿no? Eso es lo importante, Ujú. más allá de los sentimientos temporales que el pecado pueda generar en nosotros. Eh, Vamos a ir a la próxima pregunta. Sí, ¿te parece si creo que ya estamos cerca de la hora y media? Hacemos esta última y después vemos un rápido repaso de lo que pueden ser las que Las vienen. demás. Sí. Dale, dice, ¿qué principio podemos extraer del intento de cubrir la desnudez por la confección de un delantal de hojas de higuera? Así que ellos se sentían desnudos, culpables, ¿verdad? Ellos se sentían avergonzados y confundidos. No sabían ni dónde estaban parados. La pregunta ¿dónde estás? Se combina con todo esto y ellos no sabían ni dónde estaban parados, pero en la confección del delantal de higuera nos revela dónde estaban parados. Y nos dice Oseas 2:12, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales ha dicho, mi pago son que me han dado mi amante. Así que la higuera está conectada con lo que es una paga, con lo que es una obra que yo mismo confeccioné, ¿no? Y la reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Así que la higuera, las vides, es considerada por el pueblo de Dios en esta instancia con lo que ellos entienden que es su salario, que es su paga, es sus propias obras, ¿verdad? Isaías 31 dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Vemos el intento del hombre de cubrir su desnudez, pero no con el espíritu de Dios,
sino con sus propias obras, que son añadir pecado a pecado, porque de nosotros solamente va a salir la injusticia. Y con todo esto vamos a estar pensando que estamos cobijándonos, cubriéndonos, resguardándonos con justicia, cuando realmente son nuestras propias obras, son nuestro propio pago, ¿verdad? Y Romanos 4:4 y 5 nos dice: ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así vemos que aquel que obra y que busca hacer cosas piensa que tiene un pago, ¿no? Que esas hojas de higuera son su propia confección, son sus propios, digamos que su propio merecido, pero a fin de cuentas sabemos que esto no tiene ningún eh, fruto productivo o bueno en el hombre, porque ante la presencia de Dios, es decir, ante su espíritu, ante su carácter, ante su gloria, queda expuesta la injusticia del hombre y se da cuenta que lo único que hizo fue añadir pecado sobre pecado. De nada sirve ese delantal de higueras, de nada sirve esa cobertura que no es del Espíritu de Dios, porque no es de justicia. No es la justicia lo que está cubriendo al hombre. Así que el principio que comenzamos a ver es el deseo del hombre de obrar por sí mismo, de confeccionarse por sí mismo una justicia que lo hiciera no sentirse avergonzado, no sentirse confuso ni culpable. Sin embargo, todo lo que el hombre pueda confeccionar por sí mismo ante la presencia de Dios queda expuesto como puro pecado e injusticia y ¿verdad? Como obra del hombre que se queda muy por debajo de la norma de justicia, que es perfecta, ¿no? No es otra cosa que la vida de Dios y su carácter, los principios de su reino y su forma de ser. Me gustó mucho la frase de Isaías, ¿no? Que dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Porque en Apocalipsis leíamos, ¿no? De la vestidura blanca, y sabemos que esa es la justicia de Cristo. Y es interesante cómo se puede usar de forma intercambiable, ¿sí? La justicia de Cristo con mi espíritu. Cómo se puede jugar con eso, ¿no? Que es exactamente lo mismo, ¿no? El Espíritu de Dios, Cristo mismo, la justicia de Cristo, en ese sentido. Y bueno, Sí, y está interesante, perdóname Roberto, está sí, interesante porque el hombre se teje delantales de hojas de higuera y en Oseas 2:12 dice: mi pago son hasta cierto punto. El hombre podría estar tomando mérito de haberlas trabajado cuando Dios plantó el huerto y simplemente le dijo: cuídalo, y de momento decir que yo puedo tomar lo que yo quiera porque yo soy el que estoy trabajando el huerto. Y a veces nosotros podemos disponer de las bendiciones que Dios nos ha dado y tomar mérito como si algo bueno proviniera de nosotros y decir: pues yo lo administro como yo quiera y con ella voy a vestirme voy a cubrir mi vergüenza, voy a disponer de ellas para tratar de demostrar que realmente no estoy desnudo, cuando en realidad sí lo estoy, porque yo las he trabajado y yo me lo merezco, por decirlo de esa forma, cuando en realidad se está ignorando de que todo ha sido don de Dios, todas estas bendiciones realmente son don de Dios, no hay nada que sea pago, sino que todo ha sido dado por gracia, y que el yo tomarla y confeccionarme algo de mi propia invención implicaría el tomar para mí aquello que realmente, o sea, como proviniendo de mí mismo, aquello que realmente fue un don de Dios en primera instancia. así es. Son tan ricas estas lecciones que fíjate vos cómo nos llevaría casi el doble, casi 3 horas a hacer un repaso y bastante medido, ¿no? Porque eh, yo creo que no comentamos todo lo que pudiéramos comentar, pero bueno, la invitación está a que se pueda continuar, ¿no? Tenemos acá, o sea, algunas otras preguntas como para ver por encima, sí, acá la historia, ¿no? De cómo Dios actuó con Ujú. Adán en su rebelión, las respuestas, ¿no? De Adán. ¿Existe relación entre alejarse de Dios y de la fe? Reflexionar en el significado de las palabras, ¿dónde estás? Y cómo el pecado nos confunde en cuanto
a nuestra identidad, que un poquito ya lo veníamos hablando, ¿no? Que la confusión del Ujú, pecado lo primero que hace es hacernos dudar del amor de Dios como Padre, ¿no? ¿Cuál ujú. era la nueva condición de la mente de Adán y Eva ahora para con Dios? Y la misma Que era Biblia enemistad para con Dios, ¿verdad? lo define como una enemistad, ¿no? Como algo contrario, Ujú, podríamos ujú, decir. Eh, una vez desconectados de Dios, ¿se puede hacer bien y elegir lo justo? Claramente la respuesta es no, parece obvia, ¿no? Pero bueno, ahí en Romanos está escrito, ¿no? Que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una todos se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Eh, pero bueno, yo me quedo con esto de la confusión, ¿no? Es lo que más me quedó de toda esta lección. Eh, el hecho de que el pecado lo primero que hace es hacernos dudar, ¿no? Del amor de Dios como Padre, hacernos dudar de nuestra condición de hijos, ¿sí? Más allá de que obviamente uno no debe enorgullecerse del pecado, no debe festejarlo, no debe estar contento, pero el otro extremo es sentir tanta indignidad que no nos permita volver a acercarnos a Dios, ¿no? Que no nos permita levantar el rostro, que nos haga escondernos y que nos haga escuchar esas sugerencias de Satanás, ¿no? No valemos nada, no servimos ujú. para nada, de no entrar en ese derrotero del cual muchas veces incluso llega, eh, caso de Judas, lleva a un suicidio, ¿no es cierto? No hay salida de esa depresión. Por eso que yo también creo que hoy en día la mayoría de todas las enfermedades mentales son espirituales. Hoy yo sé que hay gran parte del mundo que quiere hacernos creer de que la mente se enferma así como se enferma el cuerpo, ¿no? De virus y de bacterias, pero yo siempre considero y consideré que son cosas diferentes, ¿no? En este sentido, ¿no? No, y que lo que razonamos y, o sea, el pecado mismo y nuestro proceso de razonamiento y lo que comprendemos o conocemos acerca de Dios va a tener un efecto físico también sobre nuestro cuerpo. O sea, no se niega la parte física, pero si nosotros nos dejamos llevar por lo que es el modelo divino, nos damos cuenta que la mente, como diría la sierva del Señor, que el 90% de las enfermedades se encuentran en, en- en la mente, ¿no? Y en gran medida tiene que ver con nuestra confusión en cuanto a Dios, quién es Dios y cuál es nuestra verdadera identidad. Y por esto es que estas lecciones son tan importantes para nosotros, porque estamos viviendo unos tiempos, Roberto, en que la, cada cada vez va en aumento las enfermedades de origen mental, ¿verdad? De origen emocional, las enfermedades mentales van en aumento, la depresión va en aumento, que muchas vidas están siendo cobradas o destruidas diariamente eh, debido a este tipo de condiciones. Y es que el enemigo de alguna manera que sabemos, que hemos visto, ha estado trabajando desde la misma inserción del pecado para cada vez borrar más de nuestra mente nuestra verdadera identidad y el valor que tenemos para Dios, para tratar de borrar de nuestra mente el verdadero carácter de Dios y de su identidad como un padre amante, haciéndonos creer que que nuestro caso es desesperado, no contando con las herramientas para poder manejar las cosas que nos están sucediendo, sino de entrar en esa vergüenza, en esa confusión de rostro y en ese no querer levantar el rostro y en esa depresión profunda que no nos va a permitir ser elevados porque no creemos que podemos serlo, porque no creemos que valemos la pena, porque no creemos que tenemos valor ante Dios, cuando la palabra de Dios está llena de evidencias para cada uno de nosotros de que aún a pesar de nuestro pecado y de nuestras faltas, como leímos en la cita, no somos abandonados como inútiles, sino que seguimos recibiendo las palabras del Padre diciéndonos, tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y la invitación de, ven a mí, acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro en el día de la prueba. Sí, fíjate cómo el mundo cristiano, incluso en nuestra fe misma,
se quiere empezar por decir, bueno, primero hay que sanar el cuerpo, ¿no? Primero hay que alimentarse bien, hay que sanar el cuerpo para que en base a eso después la mente esté bien y ahí recién poder sanar la mente y acercarnos a Dios. Cuando en realidad, bueno, incluso ni hablar del mundo no cristiano que intenta curar directamente la mente en base a pastillas, ¿no? Ansiolíticos, calmantes. Todo va al revés, ¿no es cierto? La invitación de Dios es primero acercarse para que Él pueda curar espiritualmente, pueda curar mentalmente, porque Cristo es la salud, y después de ahí va a venir la sanidad física, con todos los complementos que tienen que ver con la alimentación y la medicina natural, pero es la consecuencia y es lo secundario, ¿no? Todo empieza primero por acá con la relación con Dios. Y con la culpa y con la confusión y con esa vergüenza, porque si vemos el ministerio de Jesús, cuando Él sanaba a la gente, en gran medida le decía primero, tus pecados te son perdonados. O sea, buscaba aliviar la culpa y esa pesadumbre que había sobre su mente, y las personas quedaban sanas físicamente. Así que vemos cómo una cosa iba de la mano con la otra, ¿no? Y ahí hay una lección para todos nosotros. Jesús nos dice primeramente, tus pecados te son perdonados. Tú eres un hijo amado del Padre. Tanto te amó mi Padre que me envió y me entregó a riesgo de perderme para siempre, porque tú valías ese riesgo para Él. Así es. Tremendo. Como incluso vemos que entre las cosas buenas mismas, el cambio de prioridades las vuelve negativas, ¿no? En ese sentido, todo comienza por nuestra relación con Dios, ¿no? Con aceptar nuestra situación de hijos, de aceptar ese amor. Eso va a traer después todo el alivio hacia lo demás, ¿no? Y quizás el querer comenzar por otro lado hace que sigamos confundidos cuando en realidad tenemos la salud y la solución enfrente nuestro. ¿Te parece que oremos, Carlos? Así me gustaría quedarme conversando mucho más, pero bueno, tenemos siempre un tiempo. Estamos ahí pasaditos, sí. Sí, más que nada también por el descanso de todos y seguramente durante todo este día sábado tengamos tiempo para seguir meditando en este tema, ¿no? Que parece inagotable. A veces parecen lecciones obvias, ¿no? Uno decía, bueno, qué fácil esto de responder. Sin embargo, tiene implicancias tan tremendas que podríamos estar horas y horas, tanto como con profecías o como con doctrina. Y diría que encima son conocimientos básicos, ¿no? Deberíamos primero comenzar tal vez por esto para continuar después por otro tipo de conocimientos. Te invito a orar. Vamos a buscar a Dios en oración. Amoroso Padre Celestial, gracias una vez más por tus bendiciones, gracias por la oportunidad que nos das de poder tener este conocimiento expresado en tu palabra, expresado en la vida de Cristo. Gracias, Padre, porque nos das la inteligencia, el discernimiento para poder conocerte, porque de nosotros mismos sabemos que solamente habría un velo. Sin embargo, tú has hecho que ese velo pueda caer y nos has dado esta oportunidad de poder conocerte mejor, de poder entender que eres nuestro Padre Celestial, que somos tus hijos amados y entender qué es lo que quieres para nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder compartir este conocimiento a otros, que puedas abrir los ojos de muchedumbres enteras para que puedan ver el amor con que nos has amado y con que nos sigues amando. Ayúdanos, Padre, a librarnos del pecado, a sacarnos todo ese peso y esa confusión de encima para seguir conociéndote mejor y proseguir en ese conocerte hasta que el sol esté en pleno mediodía y podamos ver tu rostro cara a cara. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Te lo pedimos, Padre, sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno,
los invitamos a todos entonces a continuar con el estudio, a abarcar todos estos puntos que quizás hoy aquí no hemos podido. Tenemos todo este día sábado hermoso para continuar con estas conversaciones. Hay distintas transmisiones a las que uno se puede acercar, ¿no? Hermanos que tienen distintos ministerios que también utilizan estos folletos. Y también los esperamos, bueno, el próximo viernes por la noche, comienzo de sábado, para un nuevo estudio. No sé si alguno de nosotros dos nos tocará estar presentes, pero siempre va a haber alguien acompañando. Así que, bueno, bendiciones y que el Señor nos acompañe en este camino, ¿no? de crecimiento espiritual y de poder conocerlo mejor como Padre. Amén, amén. Bendiciones para todos. Chao, Carlos. Bendiciones. Chao, Roberto.